Un cordial saludo para todos, estimados estudiantes de 11C. Quien les habla, Oscar Quintana. Recordemos que la guía, ¿sí? La primera guía de las 4 del periodo es para el viernes 19 de febrero, antes del mediodía. Deben enviarlo al correo oscarandreu6@gmail.com, ¿sí? Si ya han habilitado la plataforma Q10, lo pueden hacer ahí también, ¿sí? Si alguien tiene dudas cómo subir algún archivo ahí a esta plataforma, pues me dice y yo les digo cómo hacerlo, ¿sí? Posiblemente haga un tutorial pequeñito para indicarles cómo es el proceso. Resulta que en la guía hay una parte que dice metodología. Muchachos, esto es prácticamente eh, casi como autoaprendizaje, ¿sí? O sea, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer para la guía? ¿Sí? Como ya han hecho muchos estudiantes, ya hay varios que están en la segunda guía, ¿sí? Hay otros que, eh, digamos, han tenido tropiezos, pero ya ven los videos. Entonces, el proceso a seguir es el siguiente. Lo primero es descargar los archivos, tener los archivos, armarlos, organizarlos en una carpeta, bueno, como ustedes prefieran, ¿sí? Luego ver los enlaces de los videos. Si ustedes tienen internet, pues mucho mejor, no necesitan ponerse a descargarlo en su celular ni nada de esas cosas. Simplemente ver el contenido del video como tal. Leer la guía. Yo les pasé el libro. El libro es una fuente temática, o sea que de pronto venga, miramos a ver si ahí está el tema, entonces lo pueden hacer. Pero eh, la recomendación directa, ¿sí? Mía es ver los videos. Ahora, como muchos lo han hecho, ¿sí? Miren los videos y las preguntas, las dudas que ustedes tengan, me las hace llegar. Me ha pasado algo curioso este año, no sé si es, no sé por qué será, pero las preguntas o dudas me las han hecho al chat interno, ¿sí? Entonces, eh, digamos, no sé si es que de pronto les da pena preguntar o no sé, porque hay muchas inquietudes que las tienen sus mismos compañeros. Entonces, en ese orden, ¿sí? Primero revisar los documentos. Y eso es algo que yo les sugiero a todos, porque hay guías que ustedes las pueden hacer en 2 horas, ¿sí? Por ejemplo, me atrevo yo a pensar una guía, por ejemplo, no sé, de una asignatura que solamente es leer un texto, hacer un ensayo, hacer un resumen y hacer una actividad pequeña. Matemática, no, muchachos. Matemática, el tropiezo que tuvimos desde que esto inició así, ¿sí? En el nivel que ustedes están, en el nivel de bachillerato, deben repasar primero, ¿sí? No esperen, digamos, que en las clases vaya a partir de cero, porque si hay veces no alcanzaba uno presencial, ahora imagínense virtual, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, solamente hay 7 participantes, ¿sí? Esto, la idea es compartirlo con los demás, pero va a quedar muy difícil llenar esto de videos, ¿cierto? Tratando de explicarle a todos, ¿sí? Sus dudas. Entonces, después de que ustedes miran todos los documentos, se comunican conmigo y me dicen qué dudas tienen, qué preguntas tienen. Profe, el primer ejercicio, la primera actividad, no entiendo ahí qué toca hacer, cuáles valores toca graficar. ¿Sí? Varios me han dicho eso. Profe, esa tabla no sé si qué tipo, pero es que qué tipo puede ser varios. Entonces, son preguntas totalmente válidas, ¿sí? Que uno deja como que se presenten. Pero entonces, ¿cuál es el inconveniente acá, muchachos? Que solamente se le responde al que hace la duda, no a todos, ¿sí? Entonces, si ustedes comparten esa información, pues muy bien, muy chévere. Ojo, las dudas, ¿no? No las guías. Porque yo creo que este año vamos a estar muy pendientes del fraude y eso sí se los aclaro, eso sí se los digo. Bueno, muchachos, quería darles esas observaciones, por favor, tiene que ser mucho esfuerzo, ¿sí? Y lo que yo les decía a ustedes en una ocasión, cuando uno quiere aprender, es cuestión de actitud, nada más, ¿sí? Ahí están las herramientas, les estamos dando las herramientas y aquí estoy para colaborarles en las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Sino que lo que me sorprende es que han sido muy poquitos los que preguntan, ¿sí? Prácticamente me he comunicado como con 7, 8 de 11C y es
bajito para algunos otros grados. Por favor, no me malinterpreten, no es por compararlos para que se ofendan o se sientan mal, no, no es eso. Bueno, voy a compartir pantalla mientras pasa aquí un vendedor. Bueno, yo creo que de pronto alguno reconoce ese el de los envueltos de arroz. Ese pasa aquí por toda la bendición y por todo ese sector. Bueno, muchachos, por favor, ¿alguien me confirma si estoy compartiendo pantalla? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces, mire, lo que yo les decía era esto, ¿sí? Esta metodología y las recomendaciones y todo lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, la primera guía, ¿sí? Ahorita yo le acababa de explicar en el chat que esto no es un tema nuevo. Esto de funciones viene desde noveno, ¿sí? Que es función lineal y es... esperemos que pase otra vez este señor. Bueno, ya terminó de pasar. Lo que pasa es que bueno, ustedes de pronto lo vamos a ver en acústica. No, yo no les dicto física, pero en acústica pasa esto, hay recepción de más de esa fuente sonora que de mi voz. Bueno, entonces les estaba diciendo, muchachos, este tema de funciones, ustedes ya lo han visto desde noveno, cómo representar una función, cómo representar gráficamente. El primer enlace es el texto de Santillana, ¿sí? El segundo enlace es ese texto de PDF que yo les envié, ¿sí? Y entonces, aquí viene lo que es una función, muchachos, donde hay una variable dependiente y una variable dependiente, ¿sí? Independiente y dependiente. Muchachos, miren, en términos generales una función, ¿sí? Una función como tal es cuando una variable depende de otra, ¿sí? Es decir, ¿qué es algo variable? Como su palabra lo expresa, algo que varía, ¿sí? Vamos, por ejemplo, al registro contable de una empresa, o más bien sí, el registro de cuentas, ¿sí? Porque es que, bueno, hay cosas ahí que son diferentes, pero el registro de cuentas básicas de entradas y salidas. En una empresa, a mayor cantidad de ventas, ¿cierto? Mayor cantidad de negocio, de ganancia. Eso siempre y cuando el producto que elaboren o que vendan o que manufacture la empresa tenga una ganancia, ¿no? Porque hay empresas que trabajan a pérdida y no lo saben. Entonces, en ese orden de ideas, pónganle cuidado. A mayores ventas, mayor ganancia, ¿sí? O hay mayor ganancia a mayores ventas. Ambos son variables. ¿Por qué? Porque las ventas pueden ser variables, ¿sí? Un día se vendieron 1000 productos, el otro día se vendieron 500, el tercer día se vendió 2000 y así. Entonces son variables. Entonces son cosas que se pueden modificar. En matemáticas, ¿sí? Una función como tal, ¿sí? Muestra el comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? Pues estas tres cositas: los valores que pueden tomar las variables, ¿sí? Y su gráfica. Esta es una función cuadrática, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que ese comportamiento de esas variables se puede describir mediante una función. Y entonces nosotros debemos ya ingresar a estos conceptos básicos como características de la función, que son dominio y rango de una función. El dominio es el eje X, el rango es el eje Y, porque para cada elemento del dominio debe existir uno en el rango. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo miro aquí este 1, ese 1 está relacionado con el 1 de Y. Que si yo miro este 2, que está en X, que está en el dominio, está relacionado con el 4 de Y, es decir, con el rango, y el rango tiene el 4, y así sucesivamente, el 3 con el 9, y esto va hasta infinito. Esta es una función cuadrática. Entonces, muchachos, en términos generales, es cuando una variable depende de otra. ¿Listos? Entonces, tenemos que empezar por ahí, tenemos que leer qué es esto de dominio rango, tienen que ver los videos, cómo se grafica una función, por ejemplo, es una función lineal,
Esto es una función cuadrática, una función cúbica, aunque una función cúbica ya no se puede escribir tan fácil como las dos primeras. Una función exponencial, por ejemplo, lo que estaba pasando cuando inició la pandemia, que todo el mundo decía que la curva, que la curva, que la curva, que la curva exponencial, que cuando se aplana la curva. La verdad, como matemático, esa curva nunca se aplanó, ¿sí? Esa vaina siempre fue aumentando, 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 pero eso era una distracción de los medios para como sobrellevar la situación con las personas, ¿sí? Y eso es una función exponencial. El exponente es algo que está elevado, ¿sí? Entonces, por consiguiente, va a crecer rápido, ¿sí? 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, ¿sí? Entonces se va multiplicando y va creciendo demasiado. Eso es una función exponencial. La función logarítmica es inversa a la exponencial. Entonces, muchachos, aquí termino el video. Estos videos, véanlos, ¿sí? Esa es la clave para entender este tema. Si ustedes no miran esos videos al inicio, pues lógicamente no vamos a entender mayor cosa. Pero tienen los videos, tienen la guía y si siguen con dudas, aquí estoy para colaborarles. Eso es, aquí tenemos que aprovechar el tiempo a lo máximo. ¿Listos? Porque un solo tema me causaría a mí perfectamente una hora explicándolo. Y lo que les digo, solamente se pueden conectar 5, 8, 10. Bueno, muchachos, voy a dejar de grabar, ¿sí? Voy a parar la videoconferencia hasta acá, por favor, juiciosos. Escríbanme yo en horas de la jornada, porque pues es que la verdad yo trabajo en dos universidades y pues lógicamente mi tiempo es muy reducido, pero yo hago todo lo posible por solventarles las dudas. ¿Listos? Bueno, voy a dejar la grabación entonces, como les digo, hasta acá y espero dudas o inquietudes al chat interno o al chat del grupo. Al chat interno, yo ese sí, lógicamente siempre lo tengo abierto.